Buenas tardes, Iglesia. Sean todos bienvenidos, que el Señor los bendiga grandemente. Estamos reunidos en esta tarde de una manera distinta. No estamos físicamente juntos, pero sabemos que hay una conexión espiritual que nos mantiene siempre unidos. Estamos empezando una nueva serie de sermones que va a ser transmitida vía video. Necesitamos seguir conectados, necesitamos seguir alimentándonos, entonces hemos tomado la decisión como liderazgo de poder grabar los videos cada domingo y poder enviárselos a sus hogares para que la palabra siempre esté presente en cada uno de ustedes. Sabemos que estamos pasando por tiempos difíciles en estos momentos, muchos de nosotros estamos en nuestros hogares, pero sabemos que en medio de toda esta dificultad nuestro Señor Jesucristo está en medio de todo obrando. La palabra nos dice en Romanos 8:28 que a sus hijos, a los que amamos al Señor, todas las cosas obran para bien. Entonces tenemos la seguridad, tenemos la certeza de que toda esta situación, por más que podamos ver que es una cuestión negativa, por más que haya un poco de temor, de incertidumbre en nuestras vidas, sabemos que todo al final va a obrar para bien. Quizás el Señor lo que desea es que también con este tiempo en los cuales nos están diciendo que nos quedemos en casa, quizás Él desea que como familias volvamos a integrarnos, que volvamos a conectarnos. Muchas veces al venir a este país nos enfocamos mucho en la cuestión económica, en los trabajos y quizás sin una mala intención, pero sí descuidamos a nuestra familia. Y quizás estos tiempos que estemos todos dentro de casa, quizás va a ser un buen tiempo para poder entablar amistad o entablar una buena relación, recuperar esa relación que quizás se había descuidado con nuestra esposa, con nuestros hijos, entre hermanos. Entonces aprovechemos este tiempo para unirnos como familia y fortalecernos sobre todo en la fe. Todo obra para bien y no olvidemos eso, el Señor tiene en control toda esta situación. Pero continuamos con la serie de sermones acerca del libro de Juan y esta vez nos va a tocar estudiar el libro de Juan en el capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo número 3 hasta el número 18. La palabra del Señor nos dice así: Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: «Dame de beber», pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí». Respondió Jesús y le dijo: «Si conocieres el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva». La mujer le dijo: «Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?» Respondió Jesús y le dijo: «Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas quien bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla». Jesús le dijo: «Ve, llama a tu marido y ven acá». Respondió la mujer y dijo: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad». Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, porque aún, Señor, en medio de las circunstancias difíciles, Señor, tú sigues, Señor, hablando a tu pueblo, Señor. Tu palabra sigue siendo, Señor, esparcida, Señor, como alimento para cada uno de nosotros, Señor. Permítanos en esta tarde, Señor, poder entenderla, Señor, poder atesorarla, Señor, poder ponerla en práctica, Señor. Que hoy día tú hables a nuestras vidas, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ministre, Señor.
Padre, tú eres un Dios omnipresente, Señor. Tú estás en todos lados, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias por un día más de vida. Gracias porque todavía podemos, Señor, nosotros abrir tu palabra, Señor, y recibir ese alimento, esa agua viva, Señor, que satisface nuestra sed por ti, Señor Jesús. Padre, que esa agua viva en esta tarde, Señor, limpie nuestros corazones, limpie nuestra vida, nuestro caminar, Señor, y podamos, Señor, recibirla con gozo, Señor Jesús. Gracias, Padre, por estar siempre ahí, Señor. Gracias por no abandonarnos, Señor, aún en los tiempos difíciles, Señor. Sabemos que tienes control de toda esta situación, Señor, y en tus manos estamos, Señor, para que hagas tu perfecta voluntad en tu iglesia, en el mundo y en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Entonces, de acuerdo a lo que la palabra nos dice, los discípulos, junto con Jesús, habían salido rumbo a Galilea, pero en el trayecto, en el camino, ellos toman la decisión de detenerse en Samaria. Quizás ellos estaban agotados, estaban cansados, tenían hambre y tenían sed. Y la palabra sí nos lo confirma, porque nos dicen que sus discípulos fueron en busca de comer, pero Jesús se quedó sentado al costado del pozo. Es ahí donde hace su aparición esta mujer samaritana. Llega a ese pozo para obtener el agua que necesitaba. Ahora, ese encuentro fue tan solo casual, fue un encuentro fortuito. Por supuesto que no. Nuestro Señor Jesucristo sabía que en ese momento ella iba a estar allí. Y Él había elegido ese momento para presentarse a su vida y para presentarse y darle a ella la oportunidad de obtener la salvación de su alma. La salvación de nuestras almas no viene por meras casualidades. El Señor Jesucristo nos conoce a cada uno de nosotros. Su palabra dice que aún nos conoce desde que estábamos en el vientre de nuestra madre y desde la fundación de la tierra. Efesios 1:4 nos dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y esa es la seguridad que tenemos nosotros, su iglesia, sus hijos, todos aquellos que lo confesamos a Él como el Señor y Salvador de nuestra vida. Tenemos la confianza y la seguridad y el privilegio que Él nos ha escogido. Pero también Él extiende esta invitación para todo aquel que anhele, que quiera seguirlo a Él. Pero ¿quién es esta mujer? La Biblia no nos da muchos detalles acerca de ella. Nos dice que es una mujer samaritana, es decir, que era proveniente de la provincia de Samaria. Nos dice también que ella venía cada mañana a recoger agua, a sacar agua del pozo. Quizás ella caminaba largos trechos, un largo caminar para obtener esa agua que necesitaba para llegar a su hogar. Pero algo que a mí me llama la atención es lo que la Biblia dice. Nos dice que ella tenía o había tenido 5 maridos. Es decir, ella tuvo una vida amorosa bastante intensa. Quizás ella fue viuda en algunas oportunidades. Quizás sus esposos la dejaron. El hecho es de que ella estuvo casada 4 veces, ya que Jesús le dice que el quinto no es su marido. Si eso lo podemos traducir a un lenguaje actual, lo que Jesús le está diciendo, que la persona con la que ella vive, ella está viviendo en unión libre, o quizás es su amante. Me imagino un poco cómo debe haber sido la vida social de esta mujer. Cada vez que ella salía, que ella iba de compras, que iba a caminar, que simplemente salía a dar una vuelta por la ciudad, por el pueblo. Me imagino que ella había sido víctima de los rumores y las habladiduras de las demás personas. Ella seguro escuchó murmuración cuando ella pasaba. Quizás algunos decían: ahí viene esta mujer, la de los 5 esposos. Oh, ahora ¿quién será el nuevo? Y quizás era una mujer solitaria, no tenía muchas amistades. Pero qué triste es que nosotros como seres humanos siempre nos llenamos nuestros labios de juicio, cuando esa no es nuestra tarea. Nuestra tarea es tener compasión, misericordia por aquel caído, por aquel que está caminando en unos caminos que no son los correctos. Pero gloria a Dios que tenemos un Dios que no nos señala, un Dios que no nos juzga, sino tenemos un Señor, un Dios que nos da oportunidades. Su palabra dice que nuevas son sus misericordias cada día.
Él no vino a este mundo para señalarnos, sino vino a este mundo para otorgarnos la salvación de nuestras vidas. Pero es entonces que en medio de esto se inicia una conversación entre ellos, entre la mujer samaritana y Jesús. Pero para poder entrar en detalle, quiero partir esta conversación en 3 partes. Número 1, quiero ver la importancia que vemos, porque Jesús llama la atención de ella. El verso 7 nos dice que Jesús le dice a ella, dame de beber. Pero ella se da cuenta que la persona que le pide era un forastero, que no era alguien de Samaria, no era un samaritano. Entonces ella se sorprende y le dice, ¿cómo tú me pides a mí agua si soy una mujer samaritana? Pero ¿por qué ella le responde de esta manera? En aquellos tiempos era indecoroso, era deshonroso que un hombre hablara con su propia esposa en público, en la vía pública, en la calle. Más aún era más deshonroso dirigirse o entablar una conversación con una persona extraña. Otro punto es que el pueblo samaritano y el pueblo judío no se llevaban entre sí, había mucha rivalidad entre ellos. Los samaritanos eran llamados como judíos mestizos, e inclusive llegaban a ofenderlos diciéndoles que eran bastardos. El pueblo judío, entre ellos, cuando querían ofenderse, cuando querían insultarse entre ellos, utilizaban una frase y le decían, eres un samaritano. Es decir, había una gran rivalidad entre ellos, entre estos dos pueblos. Pero hay un punto que para mí siento que es más importante y el cual debemos enfocarnos, y es el punto que encontramos en el verso número 9, cuando dice, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Pero si vamos a la versión original de esta frase, podemos rescatar que lo que dice en el original de esta frase, dice, porque judíos y samaritanos no beben de este mismo vaso. De acuerdo a las leyes antiguas, los judíos y los samaritanos no podían beber de un mismo vaso. Es por ello que para la mujer fue una sorpresa tremenda que Jesús le pida de beber, ya que para ella darle de beber a Jesús, ella tendría que utilizar su cántaro y echar agua en el vaso de Jesús. Es decir, utilizaría su propio vaso para darle a Jesús de beber en su vaso. Y esto, de acuerdo a la ley, estaba prohibido. Pero vemos que Jesús cumple su primer objetivo, su primera meta, que era llamar la atención de esta mujer. Vamos al punto 2. El punto 2 dice, Jesús le ofrece de beber el agua viva. Jesús le dice en el verso 10, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Pero la mujer le responde, Señor, no tienes tú con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Es decir, ella no estaba entendiendo el concepto espiritual en el cual Jesús le estaba hablando acerca del agua viva. Ella pensaba que el agua viva era el agua natural, el agua normal que ella encontraba en el pozo. Cuando Jesús estaba hablando de una agua que es un alimento espiritual, un agua que nos reconforta, un agua que nos limpia, un agua que nos restaura, una agua que nos da la presencia del Señor en nuestras vidas. No entendía el concepto espiritual. Había un vacío espiritual en el corazón de esta mujer. Por ello que no entendía lo que Jesús le hablaba. Es inevitable para mí volver a recordar con ustedes el encuentro que tuvo Nicodemo con Jesús. Recordemos que a Nicodemo le pasó algo similar. Nicodemo no entendía cuando Jesús le dijo, para entrar al reino de los cielos es necesario que nazcas de nuevo. Nicodemo, siendo una persona de autoridad, Nicodemo siendo una persona conocedora de las Escrituras, una persona con alta sabiduría, pero sabiduría humana. Él no entendía este concepto y le dice a Jesús, ¿cómo yo puedo entrar siendo viejo nuevamente al vientre de mi madre para volver a nacer? Es decir, no había entendido el concepto espiritual que Jesús le hablaba, es necesario nacer de nuevo en agua y en espíritu. Eso nos muestra que para poder entender todo lo que el Señor nos ofrece, es necesario que tengamos al Espíritu Santo viviendo con nosotros.
El apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Corintios en su primera carta, 1 de Corintios 2:14, y dice: porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es por ello que para el mundo el Evangelio es una locura. Es por ello que para el mundo la Biblia es un libro más, es un libro de historia. Es por ello que para el mundo la oración, el ayuno, el adorar, el postrarse, son palabras que no van a entender, no van a comprender. Para ellos el congregarse cada domingo es pérdida de tiempo. Pero para nosotros, que somos su iglesia, que somos sus hijos, que somos el pueblo que nuestro Señor Jesucristo compró con su preciosa sangre, para nosotros todo esto es alimento, es pan de cada día. La Biblia es nuestro manual de vida diario. El ayuno, la oración son herramientas que nos fortalecen. El diezmar, el ofrendar, lo hacemos con un corazón alegre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros. Es inevitable también, estaba yo viendo o pensando un poco acerca de cómo, o cuando veo a las personas salir de un servicio de cada domingo, mirando un poco ello, veía que hay dos tipos de personas o dos clases de personas al salir al finalizar un servicio dominical. Veo a muchos hermanos, hermanas que salen gozosos, que salen contentos, que salen renovados, que salen restaurados, que salen motivados, que salen diciendo: Señor, voy a obedecer lo que tú has hablado a mi vida hoy día. Veo personas que salen con un gran sentido, con la palabra puesta en sus corazones y con un gran sentido de obedecer lo que el Señor ha hablado en sus vidas. Y es porque tienen el Espíritu Santo activo en sus vidas. Pero sin embargo podemos ver que algunas personas pueden salir tal igual como entraron. Es por ello que yo siempre los animo para que tengamos cuidado en cómo nos estamos alimentando. Al igual como ponemos énfasis, como ponemos dedicación a lo que comemos físicamente, es decir, hacemos dieta, tratamos de comer saludable, al igual que nos preocupamos en nuestra vida natural, con mayor razón nosotros debemos de preocuparnos en el alimento espiritual de nuestra vida. Necesitamos leer la palabra diariamente, necesitamos estar en una comunicación constante con nuestro Señor por medio de la oración, necesitamos ayunar, necesitamos adorar. Todos esos son herramientas que nos van a fortalecer y nos van a mantener fuertes, sobre todo en este mundo actual en el que vivimos, un mundo que quiere transformar nuestra vida, que quiere llevarnos de acuerdo a como ellos quieren hacerlo y no como la palabra del Señor nos enseña. Por ello, iglesia, los animo, ahora que estamos en sus hogares, que nos estamos quedando, que muchos no estamos trabajando porque hay prohibición y hay orden de inamovilidad y tenemos y nos han recomendado que estemos en la casa, miremos a qué le dedicamos el tiempo. Quizás no dediquemos tanto tiempo a estar en las redes sociales, horas en el Facebook, horas en YouTube, horas en Instagram, horas en distintas cosas. Tengamos un tiempo de crecimiento, aprovechemos este tiempo para compartir entre nosotros, que tengamos un tiempo de oración entre nosotros como familia, de crecer cada uno. Nosotros estamos llamados a ser la luz en este mundo, pero necesitamos cuidar nuestra vida espiritual. Vamos ahora a la parte 3. Jesús abre la herida para aplicar el remedio. El verso 16 nos dice: Jesús dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. A este punto Jesús había llamado la atención de esta mujer. Él había entablado una conversación con ella y le había ofrecido de beber el agua viva que solo Él nos puede entregar. Pero lo que quiere el Maestro ahora es que nazca en ella una necesidad por beber esta agua. Es por ello que Él la confronta con su estilo de vida para que ella pueda reconocer y arrepentirse. El agua de vida que ofrece Jesús es expuesta para la humanidad en esta hora, pero es necesario que para que haya efecto, haya en nosotros un reconocimiento y un arrepentimiento de nuestros pecados. Cuando esto sucede,
es que nace de nuestro ser una sed insaciable por las cosas del Señor. Nace una sed en las cuales nosotros queremos estar en su presencia, queremos conocerlo más y estar cerca a Él. Si todavía no tienes esa sed por Jesús, quizás es porque no le has entregado en totalidad tu vida a Él. Quizás es porque todavía no has vuelto a nacer. Quizás es como decía Juan el Bautista, es necesario menguar para que Cristo crezca. Y es necesario menguar, quiere decir que es necesario reducir, es necesario disminuir nuestra vanidad, nuestro egoísmo, nuestra forma de hablar, nuestro pensar, y darle paso a que Cristo tome el control de nuestra vida, tome el control de nuestra mente, tome el control de nuestro corazón para caminar junto con Él. Jesús le dice, ve y llama a tu marido. Él va directo al problema. Él abre la herida y toca la llaga. Quizás es el momento más difícil para un ser humano cuando somos confrontados con nuestro estilo de vida, con nuestro pecado. Y esa es la parte más dolorosa, el reconocer que estamos equivocados. Juan 3:20 nos dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Cuando somos expuestos a la luz, que es la palabra del Señor, cuando somos expuestos a lo que la Biblia dice, nuestros pecados salen a relucir y nuestra vida interior sale y es mostrada delante del Señor. Pero el Señor no la toma para juzgarnos y para señalarnos, sino Él la toma para echarla fuera y darnos una nueva vida, para que esa luz nos ilumine y nos ayude a poder caminar en este mundo. Muchas personas rechazan esta luz, muchas personas no quieren salir de su comodidad, de su estilo de vida, de sus tradiciones, de cómo viven día a día. Quizás han vivido tantos años que están cómodos como están. Pero aquellos que hemos reconocido y hemos permitido que su palabra ilumine nuestra vida, hoy día tenemos una nueva vida. La palabra dice, quien está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es decir, en Cristo tenemos una nueva oportunidad y mejor oportunidad de poder vivir y sobre todo de poder alcanzar una vida eterna. Pero es interesante la respuesta que le da esta mujer, porque ella no se niega, pero tampoco no acepta su condición pecaminosa. Ella da una respuesta ambigua. Ella le dice, no tengo marido, le responde a Jesús. ¿Acaso ella era soltera? ¿Acaso no estaba viviendo con una persona? Es curioso ver cómo los seres humanos tenemos este tipo de reacciones cuando somos expuestos ante una situación difícil, cuando somos expuestos ante el pecado. Generalmente el ser humano, como un mecanismo de defensa, trata de justificarse, trata de cubrir, de maquillar el pecado, porque no somos capaces de asumir nuestra responsabilidad y reconocer que sí hemos estado caminando de una manera que no es correcta. No nos olvidemos que a Jesús no lo podemos engañar nunca. Gálatas 6:7 nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Es imposible engañar al Señor. Quizás podemos engañar al pastor, quizás podemos engañar al liderazgo, quizás podemos engañar a nuestras esposas, a nuestros amigos, pero a Jesús nunca lo vamos a poder engañar. Pero sin embargo, el Señor muestra su infinita misericordia frente a la respuesta de esta mujer. Él no las juzga. Es más, Él le dice en el versículo 17, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Vemos entonces la importancia que hay en reconocer el pecado, porque el pecado es un tumor que está dentro de nuestras vidas y que nos está consumiendo, no solo físicamente, sino el aspecto más terrible, nos consume espiritualmente. El tumor es una enfermedad que nos condena a muerte.
Pero tenemos la solución para este cáncer, y es aceptar al Señor en nuestro corazón, confesarlo como Señor y Salvador, y así extirparemos ese tumor de pecado, porque Cristo se llevó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él entregó su vida para que tú y yo hoy día tengamos acceso a vida eterna. Él canceló la muerte que había por medio del pecado de Adán y Eva, que nosotros y cada uno de nosotros arrastramos, y solo es cancelada en el día que nosotros entreguemos nuestra vida y tomamos y sigamos a Jesús. El pecado es un cáncer, y es un cáncer mucho más terrible que este coronavirus que hoy día nos invade. Es un cáncer que está matando no a miles ni 10.000, sino a millones de personas. Yo estaba recordando mi vida. Soy un hombre de 49 años y recordaba en los años 70, los 80, cuando era un niño, era un joven. El pecado siempre existió, la maldad siempre existió. Pero lo que estamos viviendo en estos tiempos es realmente preocupante. Lo que nuestros hijos, nuestros nietos van a vivir es realmente alarmante. El pecado es quien está gobernando el mundo. Vemos hoy día que el pecado ha transformado la mente, ha transformado las leyes, ha transformado el concepto de vida, los valores. Hoy día todo lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. La humanidad necesita a Cristo. La humanidad necesita al mejor doctor. La humanidad necesita al mejor cirujano. Solo a través de Cristo Él va a extirpar y va a quitar el pecado de tu vida, si nos va a lavar con esas aguas vivas que solo Él nos puede entregar. Iglesia, esto es lo que el Señor hizo con esta mujer samaritana. La llamó su atención, le ofreció la vida eterna, le ofreció agua viva, pero la confrontó con su estilo de vida, con su pecado. Y ella al final reconoce que necesitaba de Cristo. Jesús le da una nueva oportunidad de vida. Y esa oportunidad es entregada a cada uno de nosotros en esta tarde. Quizás tú que me estás viendo ahí, quizás tú no has aceptado al Señor en tu corazón. Quizás has vivido una vida llena de religiosidad y tradiciones. Es necesario que aceptemos al Señor en nuestro corazón para que Él nos dé de su Espíritu Santo y podamos caminar conforme a su voluntad. Vivimos en tiempos difíciles, vivimos en tiempos en los cuales estamos viendo hoy en día terremotos, tsunamis, estamos viendo guerras, batallas, enfrentamientos, estamos viendo falsos cristos que se están levantando, estamos viendo plagas, epidemias, enfermedades. Los tiempos se están cumpliendo, la palabra lo dice, los tiempos se van a cumplir y todas estas son señales de que esos tiempos van a llegar. No sabemos cuándo, no sabemos la hora, pero estas son señales que nos indican que los tiempos están acercándose. Es el tiempo para que nosotros entendamos que necesitamos de Cristo. Los hogares, la sociedad, el país, el mundo entero ha puesto a Cristo fuera de nuestras vidas. Pero la iglesia te dice, acepta a Cristo, reconoce a Cristo como tu Señor y Salvador. Permite que Jesús, dale una oportunidad para que Él transforme tu vida, para que Él haga algo distinto en tu vida, para que Él ilumine tu vida. Solo a través de Él vamos a poder obtener la salvación de nuestras almas. Padre, te doy gracias, Señor Jesús, por esta tarde, Señor. Gracias, Padre, porque permite, Señor, que tu palabra sea esparcida, Señor, que tu palabra llegue, Señor, a un pueblo, Señor, que tiene hambre y tiene sed de ti, Señor. Permite, Señor, que esta agua viva, Señor, sea derramada en cada hogar en este momento, Señor. Tú conoces cada condición, Señor, tú conoces cada corazón, tú conoces cada situación, cada problema, Señor, todas las luchas por las cuales cada uno de nosotros vivimos, Señor Jesús. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo toque a cada uno de nosotros ahí donde estemos en este momento, Señor, y podamos entregar nuestras vidas a ti, Señor, que podamos confesar, Señor, nuestros pecados, Señor. Sabemos que tú no nos señalas, Señor, sino que tú nos das una nueva oportunidad, Señor Jesús. Padre, tú viniste a este mundo, Señor, para que nadie, Señor, se perdiera, Señor, sino extendiste tu salvación para todos, Señor Jesús. Gracias, Padre amado,
por permitirnos en este domingo, Señor, tener un día más de vida, Señor. Sabemos, Señor, que en medio de esta enfermedad, Señor, tú, Señor, nos estás cubriendo, Padre amado. Gracias por tu infinita misericordia, fidelidad y cuidado sobre cada uno de nosotros, Señor Jesús. Bendice mi vida, bendice mi familia y bendice los hogares y las vidas de cada uno de mis hermanos y hermanas que nos están viendo, Señor, en este video, Señor Jesús. Que tu presencia y tu amor esté con cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos, y vamos a seguir en contacto, enviándole textos, enviándole videos y siguiendo comunicándonos, porque la obra continúa. De una manera distinta, pero la obra continúa. La obra no se va a detener porque Cristo nos está llevando a donde Él quiere llevarnos. Tengan buenas tardes. Bendiciones.